Muy buenas noches. Bienvenido al Seminario de Apertura 2021 del Instituto Bíblico Evangélico Mendoza. Esta es la última noche de nuestra conferencia de este año y me agrada mucho poder presentar a Josué Blasco y también nuestro orador Lucas Manín. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos los que se han conectado a esta tercera y última noche de nuestro Seminario de Apertura. La verdad que hemos tenido un tiempo espectacular donde hemos podido reflexionar sobre muchos temas en cuanto al cristianismo y la posmodernidad. Ayer Lucas nos estuvo abriendo un espacio de diálogo súper enriquecedor y nos presentó varias ideas para ayudarnos a repensar la estructura de la iglesia hoy. Y bueno, si no pudiste estar ayer en la transmisión, acordate que vamos a estar subiendo en estos días la grabación de la exposición de Lucas, las 3 exposiciones de estos días. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale clic a la campanita. Y también están nuestras redes sociales acá abajo en la descripción del video y la página de Lucas también para que puedas entrar ahí, mirar el material que tiene, que está muy bueno, y poder seguir sus redes sociales. Así que bueno, Lucas, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Cómo estás, Josué? Buenas noches. Buenas noches, qué bueno tenerte otra vez. Bueno, muy contento de mi parte de poder estar ya en este cierre de estas conferencias de apertura. Muchísimas gracias de vuelta por haberme invitado a ser parte de esto y bueno, sobre todo por abrir la cancha para seguir reflexionando sobre la fe y los desafíos actuales. Los que han podido estar las 2 noches anteriores, hemos hecho un recorrido sistemático en algún punto. La primera noche intentamos entender el momento en el que estamos parados. La segunda noche intentamos sacar algunas consecuencias de la época y volver a revisar las prácticas hacia adentro, es decir, en una clave eclesiológica hacia adentro de la iglesia. Y esta noche más bien vamos a intentar extraer algunas implicaciones hacia afuera, es decir, más en una clave de misión en diálogo con la cultura. Y justamente el mensaje que tengo pensado, la conferencia que tengo pensada, la reflexión que me gustaría traer en esta noche, tiene por nombre justamente la lealtad a Cristo en diálogo con la cultura. Y para llevarnos en esa dirección, quiero empezar trayendo a colación esta escena. Esta escena que sucedió en 1521, efectivamente hace 500 años, en la cual un monje franciscano se presentó ante un tribunal en la ciudad de Worms, en Alemania. Ese tribunal estaba presidido, como se ve muy bien ahí a la izquierda, por el emperador y alrededor secundado por un montón de obispos, de teólogos, de sacerdotes. Y justamente este monje tenía que responder a una serie de acusaciones que se le habían hecho. Acusaciones de herejías muy severas y que, digamos, si se probaban cierta, si efectivamente se comprobaba que este monje había faltado el respeto al Papa y a la doctrina de la Iglesia, la pena de todo eso era justamente ser quemado probablemente, o ser ajusticiado de alguna manera, de una u otra forma, ser tratado como hereje. Como había sido justamente tratado un tiempo antes, un siglo antes, Juan Hus, en Bohemia, que también había sido acusado por el Concilio de Constanza de herejía. El nombre de este monje está clarísimo, es Martín Lutero. Durante muchas semanas a Lutero lo llenaron de acusaciones. Le dijeron que si no se arrepentía de todas estas ideas que él había ido circulando a lo largo de los años y a partir de ese gran momento de 1517 con la publicación de las 95 tesis, si no se arrepentía de esas ideas iba a ser condenado a la hoguera. Y Lutero guardó silencio durante todo ese tiempo, hasta que un 18 de abril de 1521, estamos muy cerquita de cumplir los 500 años de este momento, Lutero abrió la boca para pronunciar justamente estas palabras. Lutero dijo: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no quiero y no puedo revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén.
Esta valentía de Martín Lutero fue la chispa que encendió la Reforma Protestante. Más o menos sabemos eso. Y de una u otra forma, todos los cristianos y cristianas alrededor del mundo somos herederos de esa valentía. Somos herederos de esa valentía los pentecostales, los bautistas, los hermanos libres, los anglicanos, los metodistas, los luteranos, los reformados, incluso los católicos, incluso los ortodoxos. Al día de hoy, toda la cristiandad es heredera en algún punto de esta actitud mediante la cual Martín Lutero protesta, siguiendo el ejemplo de esta valentía de este monje que estuvo dispuesto a defender y a mantener la lealtad a la palabra de Dios contra todas las presiones. Siguiendo ese ejemplo, siguiendo esos pasos, la iglesia de hoy también se ve 500 años después en el gran desafío de poder encontrar unas palabras similares, encontrar en nuestro contexto y con nuestros propios desafíos justamente la capacidad de levantar la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios, justamente cuando parecía que lo más fácil para mantener la cabeza era agachar la cabeza ante la corrupción y las mentiras del papado. Pero el problema para nosotros, 500 años después de Lutero, es que lo cierto es que estamos rodeados constantemente por el ruido. Ya no vivimos en una sociedad del tardo medioevo con su propio ritmo, sino que por el contrario estamos viviendo una época posmoderna, le podemos decir, en la cual las cosas suceden con otra velocidad, con otros desafíos y con otras problemáticas también. Hace un tiempo leí un estudio que me sorprendió mucho y que decía que en un día normal nuestra generación está en contacto con la misma cantidad de información que una persona en la Edad Media a lo largo de toda su vida. Voy a intentar decirlo de vuelta porque es demasiado fuerte. En un solo día, nosotros estamos expuestos a más cantidad de información que lo que una persona promedio durante la Edad Media atravesaba durante toda su vida. Y tengo algunos datos más que nos dan quizás un poquito de miedo acerca de los grandes desafíos de esta hiperinformación. Hoy en día hay 3.2 mil millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo y el número va creciendo constantemente. Esto equivale más o menos al 42% de la población mundial ya es activa en redes sociales. El 90% de los millennials, y con millennials nos referimos a ese grupo etario nacidos entre los 1980 y el 2000, más o menos, el 90% de los millennials cotidianamente utilizan las redes sociales. Actualmente nosotros dedicamos un promedio de 2 horas y media por día a las redes sociales y la mensajería. 2 horas y media en promedio por día. Se suben a Instagram más o menos unas 500 millones de historias por día. Y cada 6 segundos se crea una nueva cuenta de Facebook. Por día se miran más o menos 5.000 millones de videos en YouTube. 5.000 millones de videos. Y en promedio, más o menos, una persona mira 80 veces por día su teléfono. 80 veces por día. También en promedio usamos nuestro celular 4 horas por día. 4 horas por día significa 5 días por mes y significa 2 meses por año. Sé que es fuerte como lidiar con estos datos, pero imagínate que 2 meses al año estás en contacto y utilizando tu teléfono. Sea para trabajar, sea para distraerte, sea para aprender. Y ni siquiera quiero pensar en estas estadísticas ahora en tiempo de pandemia donde nos hemos volcado completamente a la virtualidad. Estas son estadísticas de tiempo prepandemia, ¿sí? 2 meses por año estamos en contacto con el teléfono y manteniendo ese estilo de vida. Pensemos que antes la gente tenía 12 meses para tener una vida y ahora seguimos teniendo 12 meses, pero tenemos que encontrar 2 meses extra para poder dedicarle a la vida por el teléfono. No hay forma de que semejante ruido, semejante hiperinformación, semejante cacofonía informativa no se nos meta en la cabeza y nos altere también nuestro equilibrio mental, emocional, espiritual. Y además con las redes sociales ha pasado algo muy disruptivo, y es que tenemos acceso casi ilimitado a los intereses, a los deseos, a los miedos, a las opiniones, a los prejuicios, a los odios de miles de personas, al menos de cientos de personas con las que estamos conectados en redes sociales todos los días.
Esto significa que no solamente tenemos que lidiar nosotros con nuestra propia mente, cosa que de por sí ya es bastante difícil, al menos en mi caso, sino que de pronto tenemos también el privilegio de ser espectadores de la cabeza de los demás. Somos espectadores de lo que pasa por la cabeza, por las emociones, por los prejuicios, por los mambos psicológicos de los demás, todos los días. No solamente las nuestras, sino ahora también los demás. Y por supuesto que la gente siempre tuvo opiniones, toda la vida la gente tuvo sus propias opiniones, desde el comienzo de la humanidad, eso ha sido siempre así. Pero hoy por primera vez tenemos como una especie de balcón para contemplar el mundo interior de los demás. Y semejante acceso puede ser bastante abrumador. Semejante capacidad de entender lo que le está pasando al otro, de poder meternos a la psicología profunda del otro, según el otro la va relatando o mostrando, directa o indirectamente en redes sociales, es bastante abrumador y es muy fuerte. Y cuando hablamos de algunas cuestiones, capaz que cuando hablamos de banalidades de la vida cotidiana, eso puede pasar más fácil, pero cuando nos metemos ya en algunos temas más trascendentales, en algunos temas un poquito más existenciales, y nos metemos quizás en discusiones políticas, en discusiones éticas, cuando empezamos a hablar sobre las leyes que se tienen o no tienen que aprobar, cuando empezamos a hablar de la mejor forma de resolver la delincuencia en una sociedad, cuando empezamos a cuestionarnos qué es la justicia, qué es el amor, qué es la familia, cómo se debe vivir la sexualidad, qué significa ser una persona feliz o realizada, cuál es el político que está del lado del bien, cuál es el político que está del lado del mal. Cuando ponemos todos esos temas sobre la mesa, las cosas se empiezan a complicar bastante. Y yo he descubierto que en ese contexto empieza a operar en nosotros un mecanismo bastante extraño. Porque el hecho de tener esa multitud de testigos en redes sociales hace que seamos muy conscientes de la opinión de los pares. Y como sentimos la opinión de los demás, la opinión de nuestros amigos, de los compañeros de la facu, de la gente del barrio, de la gente de la iglesia, como somos muy conscientes de esa multitud de testigos, empezamos también a matizar nuestra propia percepción de las cosas a partir de categorías de lo políticamente correcto, de qué es lo cool decir, de cuáles son las ideas retrógradas, de que si digo esto se me va a identificar con tal persona, con tal grupo, de que quizás pienso esto, pero sé que si lo hago visible de alguna forma en un entorno digital, de pronto voy a quedar asociado, y no importa lo que diga o no diga, no importa lo que piense o no piense, lo que importa es la construcción, que ya está bastante dada, de algunas posiciones sociales. Están los que piensan esto, que piensan todo este paquete, y están los que están de este otro lado, que piensan o que pensamos todo este otro paquete. ¿Sí? Y estamos todo el tiempo en nuestra cabeza lidiando con esa noción de la opinión pública mediante el uso de las redes y mediante la virtualidad. Cada uno de nosotros quiere ser querido, eso es así. Cada uno de nosotros quiere mantener un buen nombre, no queremos ser desprestigiados, no queremos perder el prestigio y nos resistimos naturalmente al dolor. Nos resistimos a ser tratados como inferiores, nos resistimos a ser puestos de lado. Entonces todas esas voces que nos rodean nos van acorralando. Y cada vez nos sentimos más acorralados por todas esas voces, y de pronto, en medio de todos esos vientos y esas percepciones de las cuales somos muy conscientes, sentimos que tenemos que elegir una posición. Elegir una posición en todas estas ideas que ya están medio fijas en la sociedad. Elegir una posición generalmente viene de la mano con agarrar una serie de eslóganes, agarrar una bandera, agarrar ciertas figuras públicas, embanderar ciertos ideales, ciertas formas de entender el mundo, porque los seres humanos somos animales sociales, somos seres que vivimos en manada, y es mucho más fácil sobrevivir en manada que andar solitos mi alma en la vida, con todo lo que eso significa de tener que lidiar con todo esto. Entonces, ¿qué termina pasando? Bueno, básicamente que compramos un paquete armado, que son las palabras, los colores, las frases, los referentes, las preocupaciones, donde nos posicionamos. Abrazamos causas y posiciones que quizás no son exactamente lo que queremos decir, pero sea por el miedo a perder el prestigio de nuestro grupo, sea por la tentación de ganar cierto poder o legitimación simbólica en los discursos, o sea quizás porque
tenemos miedo de quedar expuesto, de una u otra forma lo que hacemos es comprometernos con algunas cosas, con posiciones fijas. Y al comprometernos y al hacer alianzas, nuestra fe se va identificando cada vez más con esa posición fija de los debates sociales. En ese contexto pareciera que si no tomamos nosotros una posición, en medio de todo el lío, es como si nuestra fe se volviera irrelevante. Como que para que nuestra fe se siga siendo relevante necesitamos estar pegados a esta posición que es como un gran bloque con el cual nos identificamos. Y ese bloque, esa alianza, esa posición se convierte en nuestra verdadera lealtad. Se convierte en nuestro grito de batalla, en las cultural wars, como le dicen en Estados Unidos, las guerras culturales. Y lo que generalmente hacemos es identificar esa lealtad, esa posición, con el verdadero cristianismo. Y decimos, bueno, que alguien no puede ser cristiano, o al menos un verdadero cristiano, si no levanta también esa bandera que no tiene tanto que ver con el evangelio, sino con una serie de posiciones en los debates culturales. Y el problema de esa alianza generalmente no se percibe en el corto plazo. Cuando uno mira la historia de la iglesia se da cuenta inmediatamente de esto, que las alianzas con las cuales la fe cristiana puede ir tendiendo puentes para sobrevivir en un momento específico, en el corto plazo pueden ser muy valiosas porque nos ayudan a sobrevivir, porque nos ayudan a no ser arrastrados por el olvido, porque nos ayudan a no ser silenciados por alguien que está gritando más fuerte. Pero lo cierto es que esa alianza en el largo plazo generalmente se paga muy cara. Y les dejo una recomendación para los que anden ahí por YouTube. Busquen después Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder. Triunfo y Vergüenza del Cristianismo en el Poder es uno de los videos, uno de los últimos videos que estuve subiendo, donde analizo justamente esto. La alianza que el cristianismo hizo en el siglo IV con el poder imperial y cómo eso desarmó la alternativa del Evangelio de Jesús y de los primeros cristianos. José González Ruiz escribió lo siguiente: si nosotros los cristianos descendemos al mercado donde los humanismos compiten con nuestro modelo predeterminado, no debemos quejarnos de que nuestra mercancía quede ligada a las eventualidades de tal mercado. Cuando hacemos alianzas para intentar sobrevivir al temporal, a menudo las presiones externas terminan siendo tan grandes que nos gana el momento y se nos impone. Y termina el día y ya cristianismo se ha vuelto para nosotros una palabra vacía. Cristianismo ha perdido su eje en el señorío de Cristo, deja de ser el centro, deja de ser la clave mediante la cual pensamos las otras cosas, la cual hace gravitar el evangelio, que hace gravitar todas las otras causas, todos los otros dilemas, todas las otras batallas culturales. Y cristiano se termina convirtiendo en un adjetivo. Es tal cosa cristiana. Es tal posición cristiana. Y me gusta mucho que C.S. Lewis, con mucha perspicacia, dijo que cristiano es un excelente sustantivo, él es un cristiano, pero es un pésimo adjetivo. Ese es un partido cristiano. Creo que como iglesia nosotros estamos hoy en día reaccionando de tres grandes formas al mundo complejo y lleno de voces en el que nos toca vivir. Y de todas las voces, de todas las posiciones que hay dando vueltas a nuestro alrededor, yo identifico tres posturas muy claras. La primera de todas es la retirada. La retirada es lo que pasa cuando hacemos como si no pasara nada. Cuando intentamos en algún punto hacer la fuga mundi, si manejan el lenguaje teológico. Hacer la fuga mundi significa escaparse, fugarse del mundo para dedicarnos a las cosas más espirituales, podríamos decir. Un poco como los místicos de antaño que se iban a vivir al desierto, nosotros también nos aislamos del mundo. Nos rodeamos de una capa de intocabilidad, levantamos paredes para que nada de lo que pasa ahí afuera, en el mundo, nos contamine. Nos retiramos de la realidad y quizás la mejor forma de vivir en ese contexto sería como existir en un culto interminable, un culto que no pare nunca, porque eso significaría que no tenemos que enfrentar todo el lío que está pasando ahí afuera. Un teólogo llamado Albert van der Hubel dijo que cuando nosotros hacemos esto, la retirada, lo que está pasando es que convertimos a Cristo en el Señor de la iglesia y hacemos a Satanás en Señor del mundo. Hacer la retirada es hacer a Cristo Señor de la iglesia
y dejarle a Satanás el señorío del mundo. Es intentar retener a Dios en los templos, como si eso fuera posible, y es abandonarle el mundo a Satanás, como si Dios no fuera también señor de las esferas seculares o de las batallas culturales. En el tiempo de Jesús había un grupo que había hecho esto, que había practicado esta estrategia, que era la retirada. Y este grupo se llamaba justamente los esenios. Nosotros quizás conocemos a los esenios por las famosas cuevas de Qumran. Los esenios lo que hacían era irse de las ciudades a vivir al desierto, porque en el desierto podían vivir lejos del ruido, vivir en paz con Dios, mantener una serie de ritos de purificación y no ser contaminados por el entorno tan complicado en el cual vivían. La segunda de estas estrategias es escondernos en la trinchera. Escondernos en la trinchera es una elección de muchas comunidades y de muchos creyentes hoy en día. Es lo que pasa cuando nosotros criticamos lo que está sucediendo ahí afuera. Cuando nos resguardamos al interior de una posición cristiana y desde ahí lo que hacemos es tirar palos y tirar piedras a todo el mundo. Vemos todo lo que está pasando en la sociedad como un bloque que es en sí nuestro enemigo. La época en la que vivimos es en sí nuestro enemigo. La posmodernidad es prácticamente una mala palabra y nos terminamos identificando con posiciones muy conservadoras de nuestra sociedad. Para poder resistir el vendaval, lo que hacemos es hacer alianza con posiciones conservadoras y predicar no tanto el evangelio, sino un estilo de vida asociado con cómo eran las cosas hace 20, 30, 50 o 100 años. Tenemos la impresión quizás de que ese era un mundo más fácil, de que ese era un mundo más cristiano, de que ese era un mundo más parecido al reino de Dios. Y desde la seguridad que nos da la trinchera, y sin saber muy bien cómo es la guerra ahí, porque en la trinchera uno está muy protegido, desde ese lugar es muy fácil reconocer la miseria ajena y reconocer las heridas de todo el mundo, porque en el campo de batalla todo el mundo está mal herido y todo el mundo tiene sus grandes conflictos, porque está justamente en un campo de batalla. Pero estando desde la trinchera, es muy difícil primero ser consciente de las propias heridas, y en segundo lugar, como estamos lejos del campo de batalla, nos suele mirar con muy buenos ojos, porque nos dicen, bueno, a ver, si vos la estás entendiendo tanto, si vos la ves tan bien, ¿por qué no venís a participar también de esta batalla, en vez de quedarte ahí seguro en tu trinchera? Y la tercera de estas posiciones fijas que yo encuentro en los debates culturales y la relación de la Iglesia con la cultura hoy en día, es la que llamo la rendición. Rendición es lo que pasa cuando simplemente bajamos los brazos. Cuando decimos, bueno, ya a esta altura de la historia, en el fin de la historia, como decíamos el otro día, como ya se han caído todos los grandes relatos, como decía Lyotard, la verdad que ya no podemos seguir diciendo, ni creyendo, ni manteniendo ciertas cosas en el mundo de hoy. El cristianismo tiene cosas muy valiosas, tiene cosas muy buenas, pero lo cierto es que ya no podemos seguir sosteniendo ciertos elementos. Y de esta manera empezamos a hacer alianzas con los grupos más progresistas, ¿sí? Hacemos alianzas con lo nuevo, con todo lo que está pasando ahora, y convertimos a los conservadores en el enemigo acérrimo. Los conservadores son como el gran cuco, el gran enemigo que hay que vencer, y se cree que, estando en esta nueva onda, todo el mundo se parecería un poco más al reino de Dios, un reino de Dios que ya llegaría y que se extendería por todas partes. La retirada, la trinchera y la rendición me parece que son las tres actitudes más comunes de la Iglesia en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, y cada una de estas de diferentes formas está poniendo la lealtad no ya en Cristo, sino en una posición fija de la sociedad con la cual se está identificando. Cuando yo intento escuchar el sinfín de voces que hay a mi alrededor, la cantidad de discursos que hay dando vuelta y suposiciones, y estar al tanto de todo lo que está pasando, lo cierto es que es muy fácil caer en la ansiedad, en el agotamiento. Recuerden, estamos agotados porque hemos tenido que sacar de la galera 2 meses. Antes teníamos 12 meses para dormir, trabajar, tener familia, tener amigos, tener hobbies, lo que sea, y de pronto ahora tenemos que seguir teniendo todo eso para tener una vida más o menos equilibrada, y de algún lado tenemos que sacar 2 meses más para estar al tanto de todo lo que pasa. Obviamente que esa carga informativa nos trae una gran ansiedad, un gran agotamiento, que son algunos de los grandes demonios de nuestra generación. Es muy fácil ser abrumados y sentir un poco de impotencia frente a todo esto. Y personalmente a mí lo que me ayuda a salirme de ese estado
es hacer un poco lo que dice Hebreos, y que es básicamente poner los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús y vemos a Jesús interactuando con la gente de su tiempo, nos damos cuenta de lo realmente imposible que era domesticar a Cristo. En la época de Jesús había un montón de voces a su alrededor que estaban muy posicionadas y que estaban marcando el territorio, las unas de las otras. Y me gusta mucho y aprendo mucho de Jesús porque él me enseña su gran capacidad para mostrar un gran amor por las personas y al mismo tiempo un distanciamiento de las posiciones fijas. Un gran amor por las personas y al mismo tiempo un distanciamiento de las posiciones fijas. Un amor por las personas que no significaba quedar pegado a discursos o a posiciones fijas, y al mismo tiempo un distanciamiento de estos discursos que no significaba quitar en ningún punto el amor hacia los demás. A Jesús no se lo podía meter en la misma bolsa, no lo podías comparar, por ejemplo, con los fariseos. Los fariseos llenaban las sinagogas, los fariseos tenían una posición muy firme y muy marcada en cuanto al cumplimiento de la ley. No obstante, Jesús los acusaba de que eran duros, que no tenían misericordia, que ni siquiera cumplían las cosas que obligaban a los demás. Jesús todo el tiempo dejaba muy en claro esta hipocresía y la doble moral de los fariseos. Sin embargo, no tenía ningún problema de comer con ellos. Incluso tuvo una charla muy profunda con un líder fariseo llamado Nicodemo, al cual Jesús lo invita a nacer de nuevo. Poder reconocer esta hipocresía y esta doble moral no significaba que Jesús tomara distancia de ellos o que no se relacionara con ellos. Jesús tampoco se parecía a los celotes, estos celotes que eran fanáticos religiosos que luchaban contra el Imperio Romano. Los celotes querían, mediante la lucha armada, que Israel fuera libre políticamente. Y por eso estaban buscando en Jesús y en otros a un Mesías que los pudiera llevar a ganar la guerra. Jesús toma mucha distancia de ellos. Cuando dice en el Sermón del Monte que hay que amar a los enemigos, eso es un palo terrible para los celotes. Se opone concretamente a esta idea de traer el reino de Dios mediante la revolución armada, y no obstante también tuvo la capacidad de abrazarlos. Y tanto es así que uno de sus discípulos es conocido por ese nombre. Era Simón el Celote. Simón el Celote significaba básicamente Simón el terrorista. Y Jesús también era diferente y se parecía poco a los publicanos, en el sentido de que los publicanos eran vistos como judíos que habían traicionado a la patria. Los publicanos le robaban a su propio pueblo para darle a los invasores romanos, y había un publicano muy famoso que se llamaba Zaqueo, que después de estar con Jesús y que Jesús marcara su pecado y lo llamara al arrepentimiento, Zaqueo toma conciencia del pecado. Y la decisión que toma es justamente devolverle a la gente todo lo que les había robado. Jesús no se confundía para nada con los publicanos, y de hecho invitaba a las personas a poder tener vidas honestas, sinceras, entregadas a los demás. Y no obstante, era conocido como el amigo de los publicanos. Era conocido como aquel que se juntaba constantemente a comer con ellos, e incluso llamó a uno de los publicanos para que fuera uno de sus discípulos, Mateo, a quien le debemos uno de los evangelios. Jesús tampoco se confundía con otro grupo claramente identificable en Israel. Las prostitutas eran un grupo separado, uno de los grupos que constituían lo que serían los pecadores públicos, así se los conocía, ¿sí? Grupos de pecadores claramente reconocidos como los publicanos. Jesús no podía confundirse con eso, ¿no? Jesús tenía una prédica de la pureza sexual fuertísima, incluso llevaba la pureza sexual a un nivel que ningún otro maestro de la época lo hacía. Jesús decía que si alguien miraba a una mujer y la codiciaba en el corazón, ya era como si hubiera pecado con ella, ¿sí? El estándar de la ética sexual de Jesús estaba por encima incluso de los maestros de su época. Y sin embargo, Jesús también era conocido como el amigo de las prostitutas. Y hubo una de ellas que compró un perfume muy caro y en un acto de adoración lo rompió frente a Jesús, y de esa manera le mostró su devoción y su lealtad también. Jesús también fue muy crítico con otro grupo claramente identificable de su tiempo, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes presidían el mundo del templo de Jerusalén. Jesús era durísimo con todo el mundillo de la religión organizada de Israel y el templo. Y Jesús señalaba la corrupción que había entre los sacerdotes y los acusaba de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, de estar haciendo negocios con Dios, básicamente. Y sin embargo, a pesar de esto, Jesús también valoró las tradiciones de su pueblo.
Cuando Jesús nace, leemos en los evangelios que los padres llevan a Jesús al templo y ofrecen una ofrenda, y que incluso un sacerdote llamado Simeón fue una de las primeras personas en reconocer a Jesús como el Mesías. Poder señalar y reconocer el distanciamiento que existía con el discurso de los sacerdotes no significaba que Jesús los cancelara en bloque, por así decirlo. Y finalmente Jesús dejó bien en claro que no se parecía para nada a los invasores tiranos de Roma. A Pilato Jesús le dice fuertemente: mira, vos tendrás tu reino, pero yo tengo otro. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca le mendigó un favor a Pilato ni a Roma para poder salvarse de la muerte, que lo podría haber hecho tranquilamente. Sin embargo, en sus últimas horas, y a pesar de esa denuncia profética contra el imperio, en las últimas horas Jesús tiene una conversación muy profunda con Pilato. Léanla en el Evangelio de Juan, es preciosa. Pilato le pregunta cuál es la verdad, y hay toda una reflexión de Jesús sobre el sentido de la verdad. Y según el Evangelio de Marcos, el primero de los 4 evangelios en ser escritos, según los biblistas, al final del Evangelio de Marcos nos encontramos con un centurión romano, que el centurión romano es el primero en entender el sentido de la muerte y de la vida de Jesús incluso. Porque a los pies de la cruz este centurión dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Qué preciosa imagen, digamos, una de las imágenes más fuertes de los evangelios. La misma persona que lo había clavado en la cruz, un ratito después, mirando la cruz, reconoce: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. En su propia vida y ministerio, Jesús tenía la capacidad de ser claramente diferente de estas propuestas, de estos discursos que había dando vuelta. No se podía confundir a Jesús con cualquiera de estas cosas. Nadie podía decir que Jesús entraba fácilmente en una de estas categorías. No se lo podía meter dentro de una cajita. Jesús era en ese sentido una alternativa. Y para ser una alternativa hace falta 2 condiciones imprescindibles, indispensables. En primer lugar, para ser alternativa uno tiene que ser comprendido por su entorno cultural como una forma social atrayente. Es decir, la primera pata de poder ser una alternativa es que la sociedad te pueda mirar, te pueda reconocer que existís y pueda decir: realmente está bueno vivir así, vale la pena este camino. Si no existe eso, no existe alternativa. Pero no solamente hace falta eso, sino que en segundo lugar, para ser una alternativa, hace falta que se sea diferente de la sociedad circundante. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ser algo atractivo, algo valioso, me pueden reconocer. No obstante, si la gente me mira a mí y no ve algo diferente de los demás, la gente va a decir: ¿por qué yo haría esto que ya me está ofreciendo esto otro? ¿Por qué vendría a comprar en este negocio si este otro negocio ya me lo está ofreciendo? Entonces, para ser alternativa hace falta 2 cosas importantes: ser identificables, entendibles, reconocibles como algo positivo, y al mismo tiempo ser claramente diferenciable de las demás opciones del mercado religioso, podríamos decir. Y Jesús tenía la capacidad de ser ambas cosas, y en ese sentido Jesús era una alternativa. Pero Jesús no solamente era una alternativa, no solamente era un bicho raro, no solamente era alguien diferente que no se parecía a nadie, sino que además Jesús tenía en su ministerio una gran capacidad, que era llevar gracia a donde sea que fuera. Jesús entraba en la casa de un ladrón muy famoso y cuando se iba de esa casa la gente miraba y decía: realmente la salvación llegó a este hogar. Y de pronto un fariseo se le acercaba a Jesús con toda la intención de hacerle pisar el palito y de tentarlo, y después de estar un rato con Jesús, ahí nomás ya se daba cuenta de que era necesario nacer de nuevo y que si no lo hacía no iba a poder ver el reino de Dios. Y el mismo soldado que había clavado a Jesús en la cruz, un rato después está diciendo: realmente este hombre es el Hijo de Dios. Jesús tenía la capacidad de ofrecer gracia, de ofrecer perdón, de ofrecer misericordia para todos. Y no importaba si vos eras del palo de Jesús, no importaba si vos eras la pecadora más famosa del pueblo, una pecadora pública, no importaba si eras un sacerdote respetado, no importaba si eras un guerrillero violento, no importaba si eras un fariseo al que todo el mundo estimaba, a todos por igual Jesús les mostraba amor y gracia.
al guerrillero y al soldado romano, al publicano y a la prostituta, al fariseo. La gracia de Jesús, entonces, se daba a todos, se mostraba a todos, pero no significaba simplemente un sobar la espalda. No era una tolerancia vacía que decía que estaba todo bien con todos. En las palabras de Dietrich Bonhoeffer, no era una gracia barata, porque la gracia que Jesús extendía siempre iba con una invitación, y es la invitación al seguimiento, ¿sí? Una invitación, una vez que se extendió la gracia, que la gracia llegó a ese hogar, viene posteriormente la invitación al seguimiento, a la renuncia de las viejas identidades para seguir a Cristo. Y me gusta otra cosa más que hace el ministerio de Jesús, porque este ministerio tan raro de Jesús no solamente era diferente de los demás, no solamente entregaba gracia a todos, sino que además logró hacer lo que ningún otro proyecto había logrado. Los tenemos a los fariseos, los tenemos a los sacerdotes, a los romanos, a los celotes, todos ellos decían, nosotros somos el futuro. Si todo el mundo fuera como nosotros, todo estaría bien. Los fariseos decían, si todo el mundo siguiera la ley como la seguimos nosotros, Dios vendría con su reino. Los sacerdotes decían, si todo el mundo cumpliera con sus rituales correctamente, entonces Dios tendría a favor de nosotros. Los romanos decían, si todos nos situamos detrás del César, entonces todo va a estar bien para todos. Los celotes decían, necesitamos ir a la guerra armada, vencer a Roma, y de esa forma se va a imponer el reino de Dios. Lo cierto es que ninguno de todos esos grupos lograba construir puentes. Lo único que hacían era entre ellos construir barreras de separación. Y Jesús tenía una gran capacidad, no solamente para reconciliar a las personas consigo mismo y con Dios, sino también para reconciliar a la gente entre sí. Jesús tenía una fantástica capacidad que era agarrar a un amigo publicano y llevarlo a la casa de un fariseo. Y después de haber traído un poco de gracia, ponerlos a charlar entre sí. Ponía en contacto a una prostituta con un sacerdote. Y lo cierto es que el fruto de esa reconciliación, el fruto de esta coexistencia de una comunidad multiétnica que proviene de diferentes estratos sociales, donde no hay judío ni griego, donde no hay hombre ni mujer, donde no hay esclavo ni libre, donde no hay rico ni pobre, en palabras de Pablo en Gálatas, esta es justamente el nacimiento de la comunidad cristiana. Este es el nacimiento de la iglesia. En el ministerio de Jesús encontramos la clave para entender qué es la iglesia. Si la iglesia no es esto, no está siguiendo el ejemplo de Jesús. Si la iglesia no es el lugar donde judíos y griegos, hombres y mujeres, esclavos y libres, ricos y pobres, y ponele vos la categoría que te guste más, la que más te haga ruido en la cabeza, si no es un lugar para la reconciliación de los diferentes en Cristo, entonces no estamos entendiendo el ejemplo de Jesús. Porque de pronto, venir a estar en Cristo significa que todos nos podemos mirar a los ojos por primera vez. Porque lo que nos da identidad ya no es que yo soy varón y otra es mujer, que aquel es europeo y que este otro es latinoamericano, que ese tiene plata y este otro no, que uno es nacionalista y el otro no, sino lo que une a la iglesia es Cristo, el hecho de que hemos sido convocados como un nuevo pueblo para estar en Cristo. Y Pablo reflexiona sobre esto, este misterio que es la iglesia, en Efesios capítulo 2, que dice lo siguiente. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a estos pueblos separados en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas, hizo la paz entre todos, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes como a nosotros. Pablo está acá hablando de los judíos y los gentiles, pero ponele el rótulo que quieras. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, dice Pablo, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. La Trinidad que reconcilia. Alternativa, gracia y reconciliación. Así fue el ministerio de Jesús. Alternativa, gracia y reconciliación. Y el modelo de ser iglesia en este tiempo no debería ser en nada distinto a esto.
La iglesia es la prolongación de la vida de Cristo. Por eso básicamente somos el cuerpo de Cristo, porque ahora que Cristo no está más en cuerpo en la tierra, los que tenemos el cuerpo, los que ponemos el cuerpo a Cristo, somos nosotros. La iglesia es una prolongación de la vida de Cristo y este es el modelo que Jesús nos dejó acerca de cómo dialogar con la cultura. Alternativa, gracia y reconciliación. Este modelo es muy potente para existir en sociedades como la nuestra, que están llenas de ruido y de posiciones fijas. Un modelo como este nos da la capacidad justamente de desarmar las posiciones fijas. Porque si nos dejamos llevar por las presiones, por los ruidos que tenemos a nuestro alrededor, lo cierto es que dejamos de ser alternativa. Porque terminamos pareciéndonos a cualquier otro discurso de moda que hay dando vuelta. Fácilmente los discursos de los creyentes hoy en día dejan de ser una alternativa y quedan pegadísimos, como dije recién, a discursos más de tipo de trinchera, a discursos más de tipo de rendición o de retirada, se terminan pareciendo a otro, ¿sí? No son alternativa. Terminamos ofreciéndoles la gracia y el perdón a los que ya son como nosotros, a los que ya piensan como nosotros. A esos sí les damos la gracia. Y lo que hacemos en ese contexto no es otra cosa que profundizar la grieta, la famosa grieta de la sociedad argentina y que hoy en día es global. Una sociedad que ya está tremendamente herida y tremendamente rota muchas veces por no entender la alternativa, la gracia y la reconciliación de Jesús, nosotros la profundizamos. Creo que necesitamos volver a descubrir este ejemplo de Jesús. Si nos perdemos entre los ruidos, entre los discursos que nos rodean, entre las modas discursivas, culturales, entre los intereses y las pujas políticas, entre las voces de los políticos, ojo con esto, que están queriendo ganar el voto de los evangélicos. Si nos perdemos con algunas de estas cosas, nos perdimos a Cristo. Y creo que en este contexto, el último refugio de la fe cristiana es justamente la lealtad a la palabra de Dios, a la palabra de Dios manifestada en la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí? El verbo encarnado. Y la palabra escrita nos da testimonio del verbo encarnado. Si no sometemos cualquier otra lealtad que tengamos, ponele el nombre que quieras de nuevo, al reino y al reinado de Jesús, lo cierto es que ya no hay ninguna esperanza para nuestra fe a nivel individual y mucho menos para pensar la iglesia como pueblo de Dios. Olvídense de la misión, olvídense de las vocaciones. Si se pierde la lealtad a Cristo, estamos hasta las manos. No podemos permanecer al interior de posiciones fijas y al mismo tiempo salir a caminar detrás de Jesús. Jesús fue un maestro itinerante, lo cual nos está diciendo algo muy importante sobre nuestra fe. Si nosotros nos quedamos en una posición fija, no podemos seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa ser como Él, ser itinerantes también, seguir sus pisadas. A Jesús me gusta mucho que no le importaban las posiciones o las lealtades que previamente hubieran tomado sus seguidores. Y hagamos un repaso de algunas de las personas que se encontraron con Jesús. Pedro y Juan eran pescadores. ¿Qué significa esto? Que toda su familia tenía ese medio de existencia. La pesca era el único medio de supervivencia para la familia de Pedro y la familia de Juan, y en ese sentido era algo muy valioso, muy destacable. Sin embargo, a Jesús no le importa eso, y les hace una invitación, y les dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que dejar sus redes, dejar su barco y seguirme. Y Mateo, por ejemplo, era un cobrador de impuestos. Mateo había ganado una muy buena posición social robándole a los más pobres de Israel y pactando con el Imperio Romano. Y a Jesús tampoco le importa que Mateo haya sido un vendepatria en la vista de su tiempo. Y le dijo, si querés ser mi discípulo, tenés que dejar tu negocio y seguirme a mí. Y lo tenemos también a Simón el Celote, un patriota radical, un terrorista, un guerrillero. Simón el Celote quería liberar por la fuerza a Israel de los romanos. Y Jesús tampoco se sentía como particularmente ofendido de llamar a un terrorista. Y le decía, si querés ser mi discípulo, tenés que dejar esa revolución armada que tanto sentido te da y seguirme a mí. Y lo tenemos a Nicodemo, que era un fariseo muy respetado, que tenía una vida intachable, que su fe y su servicio frente a la comunidad tenían una gran estima, y sin embargo a Jesús tampoco le importaba el buen nombre que tenía Nicodemo. Y a Nicodemo también le dice, si querés ser mi discípulo, deja tu prestigio y seguime. Un amigo dice que a Jesús no lo deslumbraba el prontuario de las personas,
pero tampoco sus currículums. A Jesús no le importaba si uno era ladrón, si era prostituta, si era asesino, si era mentiroso, si era guerrillero. Pero tampoco le importaba si eras una buena persona, si eras respetable, si eras reconocido, si tenías muy buenos valores. Cuando nos encontramos con Jesús, todos tenemos la misma invitación frente a nosotros, que es soltar aquello que antes nos daba identidad para poder abrazar una nueva identidad que hay en Cristo. Si no soltamos las identidades y las posiciones previas, no podemos abrazar la nueva identidad que hay en Cristo. Quiero cerrar simplemente con una pequeña reflexión bíblica. En Juan capítulo 6 nos encontramos con un momento muy crítico del ministerio de Jesús. Es el famoso discurso del pan de vida, donde Jesús dice, bueno, coman de mi carne, ustedes tienen que beber mi sangre, y la gente empieza a abandonar a Jesús porque tenía atribuciones mesiánicas que les parecían muy desubicadas. Y cuando Jesús se queda solo con sus 12 discípulos, les dice, sin que le temblara la pera para nada, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren dejarme? Y en ese contexto, Pedro se queda un poco sin palabras, y a eso no le pasaba muy seguido a Pedro. Y la confesión que en ese momento Pedro logra decir, balbuceando, me parece lo más significativo para esta época líquida, relativa, hedonista y llena de lealtades efímeras en las que estamos. Pequeñas historias que se convierten en grandes lealtades. Creo que estas palabras que dijo Pedro son muy significativas y que resumen en buena medida el corazón de la buena noticia. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Creo que una declaración como esta quizás es la única que nos queda a nosotros en el fin de la historia. O al menos para mí lo es. Sinceramente, más allá de todas las racionalizaciones y todas las explicaciones y los buenos cursos de los apologistas cristianos que intenten explicar por qué la fe cristiana está todo bien y todo lo demás está todo mal, personalmente, la única declaración que puedo seguir haciendo en un contexto como este es, Señor, ¿a dónde más podemos ir si solamente vos tenés palabras de vida eterna? Cuando las papas arden a nuestro alrededor, cuando los grandes relatos se están cayendo a pedazos, paradójicamente la única opción que nos queda es caminar sobre las aguas de la modernidad líquida. Caminar sobre las aguas de confiar en Cristo cuando pareciera que no queda nada más de lo que agarramos. Reconocer que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna significa al mismo tiempo descreer de cualquier otra promesa mesiánica, de cualquier otra utopía que nos venga a prometer algún tipo de salvación, de redención. No se puede hacer una cosa sin hacer la otra, ¿sí? No se puede reconocer que solo Cristo tiene palabras de vida eterna y al mismo tiempo seguir reconociéndole palabras con capacidad de vida eterna a otras cosas, a otros dioses, a otros ídolos, a otras utopías. Reconocer que solo Cristo tiene palabras de vida eterna significa reconocer que ningún otro proyecto, por muy valioso que sea, por muy necesario que sea, nos va a salvar. No nos va a salvar la religiosidad, ni el dinero, no nos va a salvar la Unión Europea, no nos va a salvar la democracia, ni los militares, ni la patria grande latinoamericana, no nos van a salvar las tradiciones muy valiosas, ni los valores cristianos, no nos van a salvar los movimientos sociales, no nos van a salvar las religiones y las espiritualidades orientales, no nos va a salvar el feminismo, no nos va a salvar la lucha por los derechos humanos, no nos va a salvar la tecnología, no nos va a salvar la ciencia, ni el individualismo, ni el espíritu comunitario. Ninguna otra cosa que no sean las palabras de vida de Cristo tiene la capacidad de salvarnos. Todas estas utopías o proyectos que acabo de mencionar, o cualquier otro que se les ocurra, pueden tener muchísimo valor, pueden ser importantes, pueden ser pertinentes. No obstante, ante el llamado de Cristo, ante el llamado del seguimiento, ante la cruz, si no llegamos a ese punto de desesperación de decir, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna, es muy fácil que nuestra fe se licúe. Y que como estamos en una modernidad líquida, se la lleve puesta el río. Cuando no estamos parados en la roca y nuestra lealtad está bien puesta en el Evangelio, es muy fácil de que si sube la corriente, nosotros también nos vamos a ir con la corriente. Creo que a pesar de las posiciones internas o externas que están queriendo desfigurar el mensaje de Jesús,
y la lealtad de las comunidades cristianas a su Señor y a nadie más, creo que debemos seguir insistiendo en que el Evangelio sigue siendo una alternativa. Y es una buena noticia que puede llegar al corazón de las necesidades de nuestro tiempo y que al mismo tiempo nos puede ofrecer algo que ninguna otra utopía, ningún otro estado o algún otro tipo de salvación nos puede dar. Creo que contra todos los pronósticos que vociferan la caducidad, la inutilidad del mensaje del Evangelio, creo que este tipo de estrategias de lealtad a Cristo, como la de los primeros creyentes, tienen la capacidad el día de hoy de seguir siendo una fuente de esperanza para nosotros. Así que cierro simplemente con esto. Ojalá nosotros también seamos lo suficientemente valientes para decir, como dijo hace ya 500 años Martín Lutero, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Muchas gracias, Lucas. La verdad que nos has hecho reflexionar en otras áreas, así como ayer. Ha sido un tiempo muy enriquecedor. Realmente creo que como iglesia necesitamos escuchar estas voces que nos recuerdan que si no podemos decir que solo Jesús tiene palabras de vida eterna, vamos a ser arrastrados por las corrientes de las aguas de la modernidad líquida. Gracias por recordarnos eso y animarnos a reflexionar una vez más en nuestra espiritualidad y en nuestro quehacer teológico en medio de esta sociedad. Quería retomar un poquito lo que dijiste. Dijiste que el último refugio es la lealtad a la palabra de Dios, y la verdad que en un mundo tan pragmático y que de alguna manera tiene todo al alcance de la mano, ¿cuál crees que es la importancia que tiene el leer, el estudiar y el hacer teología hoy? ¿Y cuál crees que es el desafío del quehacer teológico en nuestras comunidades para poder ser realmente una alternativa? Uh-huh. Primero ahí estaba viendo algunos de los comentarios y efectivamente señalaba muy bien Fernando que Lutero era un monje agustino, ¿sí? En la velocidad del hablar tiré franciscano, pero en realidad sí era un monje agustino, gran lector de San Agustín de Hipona, así que gracias Fernando por el comentario. Además de eso, y yendo concretamente a la pregunta, conocer un poquito cuáles eran algunos de los deseos de los reformadores, quizás nos sirve a nosotros también como para revisar y repensar algunas cosas. Creo que la centralidad de Cristo, digamos, esta prédica del solo Cristo, es fundamental, y creo que uno de los factores, teniendo en cuenta esta pregunta que me hacías acerca de maneras de acercarnos a eso y particularmente a la palabra de Dios, algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos del valor de la Escritura, es que la Escritura, los reformadores no creían que fuera un fin en sí misma. La Escritura es la que conduce a Cristo. Lutero fue muy explícito en eso, ¿sí? Decía Lutero, si no encontrás a Cristo en la Escritura, ¿qué más podés encontrar ahí? No hay nada más que Cristo en la Escritura, ¿sí? Y creo que muchas veces, muchas iglesias, con muy buenas intenciones, no saben hacer el trayecto que va de la sola Escritura al solo Cristo. Y terminan absolutizando de una forma literal muchas veces el sentido de la Escritura y convirtiéndola en un fin en sí mismo. Y en ese sentido me parece muy importante poder redescubrir esta enseñanza de la Reforma, de que la Escritura es la que conduce a Cristo, ¿sí? Cristo está en el centro de la Escritura. Toda la Escritura apunta hacia Él. Y en ese sentido, poder mantener la centralidad del mensaje de Jesús, lo que lo suelen llamar los historiadores y los biblistas el querigma del Evangelio, ¿sí? A veces nos ponemos tan bélicos con asuntos de menor importancia que no conducen a Cristo. Nos ponemos tan detallistas y minuciosos por una cultura muy aprendida que no nos sale criticar, y perdemos de vista a Cristo, que es el centro al que apuntan las Escrituras, ¿sí? Poder redescubrir esto creo que es una de las herramientas fundamentales. Por eso, como vos decías, me parece muy importante poder favorecer y fortalecer el estudio de la palabra a partir de Cristo,
¿sí? El estudio de la palabra no por la palabra en sí, no por un biblicismo, no por una bibliolatría, no por una actitud que está buscando herejes por doquier, sino justamente porque es en la palabra donde hemos conocido a Cristo. ¿Sí? Es en el testimonio de la palabra que a nosotros se nos ha revelado la luz de Dios. Entonces, poder mantener eso en orden me parece muy importante y en ese sentido es fundamental lo que instituciones como el seminario están haciendo, porque justamente están poniendo al pueblo de Dios en contacto con la autorrevelación histórica de Cristo, podríamos decir en términos teológicos muy, muy duros, ¿no? Lo importante de todo esto es la autorrevelación de Dios en Cristo en la historia, que nosotros conocemos por el testimonio de la palabra. Jesús es ese maestro, Él es la verdad, Él es la vida, y poder abrazar esa riqueza de la palabra que nos da testimonio de Cristo es fundamental para no quedarnos perdidos en medio de todo eso e intentando tirar manotazos de ahogado de a versículos bíblicos sueltos, sino más bien recordar que Cristo es el centro de la Escritura y que hacia Él apunta todo, ¿sí? Si no llegamos a Cristo, no importa el recorrido que estemos haciendo, estamos perdiendo lo esencial. Tengo otra pregunta de Hernán, nos comenta y dice, en base a lo que ves en nuestro mundo evangélico, ¿podrías darnos algunos ejemplos prácticos para ser como Jesús, dando una alternativa, extendiendo gracia y reconciliación? Bueno, yo actualmente estoy escribiendo, les cuento un poquito, después si quieren estar como un poco más en contacto, me pueden buscar en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, pero les cuento que estoy en pleno proceso de escritura de mi próximo libro. Mi último libro es Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, que es el libro que funciona un poco como telón de fondo de estas conferencias. Y el próximo libro que estoy escribiendo, estoy intentando hacer un diálogo con el contexto actual nuestro y la época de la Reforma y las ideas particularmente de Martín Lutero. Y algo muy interesante, como pensando en este puente entre las épocas y la búsqueda de la lealtad a Cristo, pensando en estrategias concretas, se me ocurre, por ejemplo, algo muy interesante que uno aprende al leer quizás no los textos más dogmáticos de Lutero, sino leer los que se llaman las charlas de sobremesa. Lutero tiene un librito que es la gente que iba a comer a la casa tomaba nota de las cosas que iba diciendo. Y una de las cosas lindas que uno percibe en esas charlas de sobremesa es que Lutero hizo una transformación muy profunda del sentido de la familia en la época. El hecho de que un monje se casara con una monja fue para la época una cosa de locos. Y es muy interesante porque ese testimonio familiar de Lutero sirvió como un parámetro. Y yo pienso también en nuestra situación siendo, como hablábamos ayer, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de la percepción de estar en una situación de ser chiquitos ante este mundo y que nos sentimos que nos pasan por arriba y que no tenemos palabras, como todo eso, nos sentimos impotentes ante esta realidad y muchas veces ante esa situación nos vamos radicalizando y vamos insistiendo en algunos puntos justamente por lo que decía hoy, ¿no? Para sobrevivir al temporal. Pienso que sería muy interesante como una estrategia poder pensar nuestras familias más que como una especie de reservorio moral de la cultura occidental, pensarlas como sociedad de contraste. Tiro esa invitación. Pensar nuestras familias como una sociedad de contraste, que realmente plantee una diferencia. Porque lo cierto es que si uno se pone a ver las estadísticas, por ejemplo, de divorcios en la comunidad cristiana y en el resto de la sociedad, no hay una gran diferencia. Si uno se pone a ver los niveles de violencia intrafamiliar al interior de la comunidad cristiana y por fuera de la comunidad cristiana, los niveles no son muy diferentes, por más que quisiéramos pensar algo contrario. Si nos ponemos a pensar en otras cosas, ¿no? Cuestiones de alcoholismo, incluso infidelidades, o sea, lamentablemente la comunidad cristiana no está siendo en ese sentido, en el ámbito familiar muchas veces una sociedad de contraste. Y creo que un gran desafío hoy en día es que nuestras familias pueden estar basadas en eso justamente, en convertirse en sociedades de contraste que en el ámbito pequeño del barrio, del vecino,
o en el ámbito grande, a nivel de los discursos públicos y cómo la iglesia participa de los discursos públicos, poder hacer el énfasis en que, está bien, hay un montón de otras formas. Hoy en día se están criticando valores de todo tipo, ya no, hoy se tira para un lado, se tira para el otro, etc. Bueno, en este contexto que se están diciendo todas estas cosas, no venimos nosotros a decirles, ustedes tienen que hacer esto, porque todo esto que están haciendo está mal. Simplemente traemos sobre la mesa el testimonio de nuestra familia, que es un testimonio de libertad, es un testimonio de plenitud, que es un testimonio de reconciliación, de amor, de gracia, de personas plenas. Creo que ese testimonio va a ser mucho más potente, tanto en el ámbito chiquito como en el ámbito grande de los debates sociales, va a ser mucho más potente justamente para poder dar una mirada de la fe como una alternativa, es decir, no como una especie de imposición, no como una especie de condenación, como lamentablemente muchas veces se mira a los creyentes, que no es la intención. Uno sabe que no es la intención y que no se habla desde ahí, pero muchas veces lo que se escucha es eso. Creo que poder, por ejemplo, pensar nuestras familias como una sociedad de contraste puede traernos dividendos muy positivos en nuestra relación con la cultura. La verdad que sí, muchas gracias, Lucas. Y alguien nos está preguntando acerca de respecto eh, a lo que has escrito, a lo que estás haciendo. ¿Qué libro podrías recomendarnos para profundizar en el tema gracia, reconciliación y alternativa? ¿O querés comentarnos sobre algo de lo que estés escribiendo o de lo que ya tengas escrito? Uh-huh. Bueno, les cuento, ya que estamos en este punto y ya nos estamos despidiendo, yo hasta el momento tengo de teología 3 libros publicados. Antes publiqué un libro de poesía, pero en cuanto a la reflexión teológica y bíblica tengo 3 libros. El primero que publiqué fue Arte y Fe, que es del año 2016. Se consigue, lo pueden buscar en Mercado Libre, lo pueden buscar también en Amazon como ebook. El segundo se llama Sobre la traición, la traición suprema. La traición suprema, que habla acerca de las relaciones entre iglesia y Estado, y un poco lo que hablaba hace un ratito, el triunfo y la vergüenza del cristianismo en el poder, que también se puede conseguir en Mercado Libre y lo pueden conseguir también en formato ebook en Amazon, por ejemplo. Y mi último libro, que digamos quizás es el que más explícitamente se mete en este tema, se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Este libro, que salió en el año 2019, está compuesto por 24 ensayos que tratan sobre temas muy diferentes. Cada uno de los ensayos aborda diferentes problemáticas. Uno habla sobre el pastorcentrismo, del cual hablamos un poquito ayer. Uno habla sobre los dilemas de la posición de las mujeres en la iglesia en el día de hoy. Otro habla acerca de cómo el cristianismo está viviendo un momento de una gran vergüenza en cuanto a cómo es visto socialmente, comparado, por ejemplo, a cómo se vivió en el tiempo de Israel, pre-exilio y post-exilio. Bueno, son diferentes ensayos sobre diferentes temáticas. Sobre esto también, digamos, para entrar más en el tema, el libro lo pueden conseguir, búsquenlo también ahí en Mercado Libre, lo pueden conseguir también en ebook, en formato ebook en Amazon. Y les puedo recomendar también una serie de charlas y video podcast que vengo haciendo desde hace un año ya, donde vamos tratando uno por uno los capítulos del libro, ¿sí? Entonces, en cada capítulo me tomo una charla para volver a abrirlo y volver a abordar la temática, y siempre con invitados diferentes, ¿sí? Es un tiempo muy interesante porque disparan nuevas preguntas que en el capítulo no alcancé a tratar, digamos, por motivos de espacio, pero nos metemos y muchas veces salen algunas reflexiones realmente muy valiosas. Así que, si yo tuviera que recomendar de esos 3 libros, quizás el que más fuerte diría sería Cristianismo y Posmodernidad, y después también La Traición Suprema. Buenísimo, Lucas. Realmente, sin duda, un material súper enriquecedor. Así como han sido estas 3 charlas que hemos tenido, ha sido un gusto, una alegría enorme poder compartir con vos, poder dialogar, poder generar preguntas y abrir también espacios de diálogo, porque aunque se termina el seminario, realmente seguimos reflexionando, compartiendo y charlando en nuestras comunidades de fe, y ojalá que así sea, que podamos realmente vivir el cristianismo como una alternativa, como decís vos, realmente nos ha hecho pensar mucho en eso.